La humanidad no habría prosperado como civilización si no hubiera sido por nuestra ambición natural de sobrevivir triunfalmente. La ambición es lo que nos da un propósito en la vida y nos permite luchar por lo que creemos. La sociedad actual ve la ambición como algo malo, porque la mayoría confunde esta característica con la codicia o la adicción al poder. Pero este no es el caso, es simplemente el deseo de escapar de la mediocridad. La razón por la que la gente odia la codicia y el poder es porque tienen demasiado miedo de ver hasta dónde puede llevarle su propia ambición. Las personas ambiciosas entienden que no hay atajos y que solo su persistencia les dará lo que quieren. Ponen todo en juego sin permitir que se ignore ninguna instancia de impulso, porque saben que esto es lo que deben usar para asegurar de que la mayor parte de su tiempo se dedique a acercarse cada vez más a su sueño. Después de la caída de los decemviros y Appius Claudio, aún no era el triunfo de la democracia. Los patricios seguían menospreciando al pueblo porque no tenían sangre azul, pero la plebe, que se sentía menospreciada, intentó ir adquiriendo derechos que sean iguales a los patricios. Por esa razón que Maquiavelo menciona que los hombres pasan de una ambición a otra. La plebe al principio se liberó de la tiranía, pero poco a poco fue ambicionando cargos políticos, es decir, que hacían demandas populares con poderes democráticos. Es de esta manera que los hombres cambian de ambición a menudo. A menudo primero intentaban detener el maltrato. Recordemos el maltrato que sufrió la plebe por parte de los decemviros, pero luego ese maltrato se lo querían imponer a los patricios. ¿Ya? ¿Cómo se los imponía? Pues los plebeyos decretaban impuestos a los patricios con pretexto de igualar las leyes. Esto ya originó una cierta incomodidad entre las clases, que incluso comenzaron a injuriarse entre ellos. Los enfrentamientos políticos ya no eran causados por la diferencia social, debido a una cuestión de origen y cuna. Los nuevos enfrentamientos vendrían a ser causados por la aristocracia conservadora y por los populares, por una lucha de reforma de leyes que tenían que ver con un reparto equitativo de las tierras. Después Maquiavelo menciona que todos los malos ejemplos han nacido de buenos principios. Es lo que pasó con Appius Claudio. Al principio aparentaba honestidad, respeto, virtud popular, pero después fue sobornando, dando regalos para llegar al poder y así hasta llegar a hacer y deshacer. Así que para regular esto es necesario que las repúblicas establezcan instituciones donde evite el nacimiento de un tirano potencial o instituciones que regulen la ambición de hacer mal y perjudicar al Estado. ¿Cómo se hace eso? Pues la forma republicana de gobierno debe hacer lo posible que los individuos ganen reputación, solo dando buenos consejos y trabajando para el beneficio común, o también seleccionar a los más altos funcionarios por medio de elecciones populares y no privadas. Ya en el capítulo 47 notamos que Maquiavelo ve al pueblo como insolente, porque exige o impone una serie de leyes que tienen que ver con la puesta por escrito de los derechos de los magistrados y el acceso al consulado, más la creación de tribunos con poder consular, así como muchas otras demandas que asfixiaban a la república. O sea, está bien que los plebeyos hayan derrotado a los decemviros y hayan luchado contra sus enemigos, pero eso no quiere decir que merecen el consulado, porque cuando se juzgó por los méritos a cada uno de ellos, se dieron cuenta que no lo merecían. Lo que quiere decir en este capítulo 47 es que los plebeyos no tenían la capacidad de juzgar los asuntos del Estado, y solo los particulares podían juzgar correctamente al pueblo. Por esa razón, cuando se crea el tribuno consular, el pueblo elige nobles y no plebeyos. Cito: el pueblo se engaña sobre las cosas generales, pero sobre las cosas particulares su juicio es honesto y correcto. Las cosas generales son opiniones que tienen los ciudadanos sobre qué clase merece gobernar o sobre la justicia distributiva. La opinión popular era que la plebe
era merecedora del poder consular, precisamente porque la clase plebeya llevaba más peligros en la guerra, y fue eso lo que mantuvo a Roma libre y la hizo poderosa. En consecuencia, los nobles tuvieron que cambiar el foco del debate lejos de las controversias en torno a la justicia distributiva. Ahora, ¿cómo cambiaron el foco? ¿Con silla o con escalera? Bueno, los nobles, para concederle el punto de vista de la gente de que como clase la plebe merecía un alto cargo, lo que hicieron los nobles fue evaluarlos individualmente, con los méritos de cada uno de ellos en público, y así anular los endurecidos prejuicios de clase. Una vez que sucedió esto, el pueblo se convirtió en el razonador de ojos agudos sobre candidatos particulares. Pero se necesitaba algo más que una elección directa para asegurar resultados tan satisfactorios. Maquiavelo explica en el capítulo 48 que el Senado tuvo cuidado de presentar al electorado candidatos con cualidades marcadamente diferentes, ya sean los mejores de la nobleza o los peores de la plebe, individuos viles que, persuadidos por el Senado, se presentaron a las elecciones junto con otros, y esto hizo caer el descrédito sobre toda la orden. Ahora recordemos que al final del capítulo 47 dice que un hombre prudente nunca debe huir del juicio popular en cosas particulares concerniente a la distribución de rangos y dignidades, pues solo en esto el pueblo no se engaña a sí mismo. También dice que en el próximo capítulo discutirá el orden que el Senado mantuvo para engañar al pueblo en sus distribuciones. Ese orden es la elección apilada, pero luego Maquiavelo menciona que el pueblo no se engaña a sí mismo en los detalles. Si la plebe no se engañó a sí misma, es decir, eligió imprudentemente, fue solo porque fue engañada por otros. Cito: el pueblo se avergonzaba de elegir a los muy viles o a los muy malvados, y también se avergonzaba de no elegir a los muy nobles y a los muy buenos. Así que el Senado proporcionó al pueblo opciones claras. Esta artimaña electoral prejuzgó al pueblo contra los miembros de su propia orden, que realmente lo merecían, pero alivió al pueblo del prejuicio de que todos los miembros de su orden verdaderamente lo merecían. El Senado hizo una concesión que en cierto sentido no le costó nada, ya que seguían eligiendo a los patricios, pero en otro sentido el Senado servía a un interés mayor que el suyo propio, el cual era enseñar a los plebeyos a razonar con estricta imparcialidad, dejar a un lado los prejuicios de clase, y de esta manera los nobles presentaban a sus mejores candidatos, que por supuesto eran manipulados. La creación de tribunos militares con poderes consulares daba una gran ampliación de las oportunidades de gobierno para los plebeyos. La concesión otorgada por los nobles acomodados permitió que plebeyos ambiciosos se postularan para altos cargos, pero en circunstancias electorales efectivamente impidieron su éxito. Con el tiempo, sin embargo, la plebe rompió el cerrojo patricio sobre el poder, y con el tiempo la plebe llegó a pensar que la igualdad de acceso a este consulado no era suficiente. Después, en el capítulo 49, Maquiavelo resalta que Roma constituye la república ejemplar, no porque tuviera legisladores como Rómulo, Tulio Hostilio y Servio, sino porque los romanos creaban continuamente nuevas órdenes para satisfacer las necesidades apremiantes. Sin embargo, como demostró al analizar el fracaso de los decemviros y la creación de los censores, los romanos cometieron errores. Por ejemplo, inicialmente dieron a los censores un mandato demasiado largo, y luego un dictador corrigió prudentemente ese error. Los censores respondieron negándole la membresía en el Senado. Maquiavelo esto lo relaciona con Florencia. Su propia ciudad votó libremente para dar a unos pocos ciudadanos autoridad expansiva para reformarlas muchas veces. Sin embargo, nunca lograron crear órdenes para la utilidad común, porque ellos siempre usaron su autoridad en beneficio de su partido. En las repúblicas bien ordenadas, argumenta Maquiavelo, las decisiones en la pena capital, los juicios deben dárselas al pueblo, pero en el caso de la República Florentina estaba mal ordenada porque puso inicialmente las decisiones en casos capitales en manos de un extranjero, que fácilmente podría ser corrompido por ciudadanos poderosos.
Ahora, en una república bien ordenada, ningún funcionario debería ser capaz de paralizar el gobierno. En el capítulo 50 informa que en Roma, cuando los dos cónsules acordaron nada más que su negativa a nombrar un dictador, el Senado obtuvo la ayuda de los tribunos para obligarlos a hacerlo, y así se ilustró la utilidad de los tribunos plebeyos como controles sobre los cónsules aristocráticos. Y esto lo compara con Venecia. Anteriormente, la República de Venecia, el Gran Consejo distribuía los honores y los cargos, pero ocurría a veces que la mayoría de los consejeros, por desagrado o falsa sugestión, no nombraba suplentes a los magistrados de la ciudad ni a los que fuera de ella administraban las posesiones de la República. Así que esto ocasionaba grandísimos desórdenes, porque en el momento menos esperado, Venecia se quedaba sin autoridades, y nada podía obtenerse si la gran mayoría del consejo no quedaba satisfecha o engañada. Pero después se aprobó una ley que prohibía a un funcionario dejar el cargo hasta que hubiera un sustituto o sucesor. Lo que quiere decir Maquiavelo es que el consejo debe distribuirse ciertos honores y cargos a un magistrado para que desempeñe una parte de la administración. De esta manera conviene obligarle a que cumpla su misión, y si no la cumple, lo tiene que ejecutar otro, y si no es así, la república será incompleta y peligrosa.